Vamos a hablar de su socio político, del expresidente hoy en la cárcel por un golpe de Estado fallido, Pedro Castillo. El rumor de un eventual indulto presidencial ha vuelto a ponerse sobre la mesa esta semana, sobre todo porque ha habido movidas bastante llamativas en la Comisión de Indultos Presidenciales. En el siguiente reportaje, Alonso Dávila nos cuenta qué se está moviendo tras bambalinas, qué se está moviendo en lo más alto del poder en cuanto a el pedido de indulto contra el expresidente Pedro Castillo. El posible indulto a Pedro Castillo Terrones vuelve a encender la polémica. Nombramientos en la gestión de José María Balcázar generan sospechas sobre si se está orquestando el escenario perfecto para que las puertas de Barbadillo se abran para el expresidente. Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de Estado, fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas en los millones de peruanos que me otorgaron su voto en las urnas. El tema del indulto no ha sido un tema relegado en esta gestión. Se ha explorado, se ha puesto sobre la mesa y se ha mantenido vivo en el debate del poder. Lo que hasta ahora no se ha conseguido es hallar el mecanismo legal capaz de convertir esa intención en una vía concreta de liberación. ¿Usted cree que haya los fundamentos necesarios para darle las gracias presidenciales? De ninguna manera, porque el trasfondo es estrictamente político, de favorecer a una persona que ha sido objeto de un proceso de carácter público. El tema no ha sido ajeno a la gestión. Pese a ello, el presidente Balcázar niega cualquier intención de liberar a Pedro Castillo Terrones. No está en la agenda de los indultos, por favor, quiero que entiendan eso. No está ningún tipo de indulto por el momento. El presidente tiene un proceso penal que hay que siga su curso correspondiente. Aquí no hay por qué preocuparse de eso. Estas palabras fueron dadas el 18 de febrero de este año, el mismo día que José María Balcázar juró como presidente. El mensaje retumbó en Barbadillo y al día siguiente, hasta Palacio de Gobierno, llegó Walter Ayala, la defensa de Pedro Castillo. Con documento en mano, solicitó el indulto de su patrocinado. El indulto de Castillo está en agenda porque se le ha pedido de manera formal. Ahora depende de él, el Perú lo está mirando, el pueblo lo está mirando, todo el país lo está mirando a Balcázar en estos momentos, vamos a ver qué es lo que hace. El mismo Castillo, desde su encierro, ha lanzado emplazamientos públicos a José María Balcázar, exigiéndole honrar su palabra empeñada y recordándole sus compromisos. A usted, señor presidente, solicito tener por presentada esta solicitud de indulto, evaluarla bajo el principio de humanidad y finalmente conceder el indulto y la consecuente libertad al suscrito, honrando así la palabra empeñada y escribiendo una página de reconciliación en la historia del Perú. Firma Pedro Castillo Terrones. Lima, 19 de febrero del 2026. Sin embargo, aquel movimiento en busca de la liberación no ha sido el único. En paralelo, otras rutas también comenzaron a activarse. Cuarto Poder accedió a documentos clave, otras solicitudes de indulto que ingresaron a la Comisión de Gracias Presidenciales. Este documento data de diciembre de 2025. Es la respuesta oficial frente a una solicitud de indulto presentada por Germán Villena Cóndor, un pastor evangélico que se sumó a las peticiones de libertad de Pedro Castillo. Aquella gestión no prosperó. La respuesta de la Comisión de Gracias Presidenciales frenó el pedido. No fue favorable. Se ha observado en el escrito presentado, no se define el tipo de gracia presidencial que se requiere. En ese sentido, existen diferentes clases de gracia: indulto, derecho de gracia y conmutación. Una vez se haya determinado el tipo de gracia que corresponde solicitar y cuente con los requisitos mínimos, debe presentar los documentos. Villena Cóndor no abandonó su cruzada, siguió insistiendo.
El 21 de abril envió otro documento, esta vez directamente al presidente José María Balcázar. La Comisión de Gracias Presidenciales también puso bajo evaluación el pedido presentado por Raúl Choquenaira Chino, abogado de profesión. Luego de visitar Barbadillo en febrero de este año, Choquenaira presentó su propia solicitud buscando activar la compleja ruta legal hacia la libertad del expresidente. Debo manifestarle que se ha observado que en el escrito presentado no se define claramente el tipo de indulto que se requiere. En atención a ello, es necesario precisar que existen diferentes tipos de gracia presidenciales para la población penitenciaria. ¿Qué tipo de gracias presidenciales está solicitando usted? El indulto humanitario, por motivos de salud, presenta un cuadro clínico relacionado con la infección del oído, otitis media. En cualquier momento el señor se puede ir y cuando se muere, ¿quién va a ser responsable? Choquenaira Chino no es nuevo en el entorno de Pedro Castillo. Durante su gobierno, a este personaje que hoy pide la libertad del exmandatario, alegando un cuadro clínico de otitis, se le abrieron las puertas del Estado. Se convirtió en proveedor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Servicio para brindar asistencia administrativa para la gestión. Fecha 4 de febrero del 2022. Usted también ha sido proveedor durante el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿verdad? Proveedor del Estado. Yo en ningún momento. Pese a que lo niega, Choquenaira obtuvo en total 7 órdenes de servicio en el MTC de Castillo, por un total de 37.500 soles. Yo he prestado mi servicio como profesional. Claro, proveedor del Estado era. Un servicio. ¿A pedido de quién? ¿Cómo así usted logra acceder a esas órdenes de servicio? Bueno, yo me presenté y me contrataron. Ajá, y fue... Yo renuncié después. Era muy poco. 4 años después, este abogado insiste en la liberación del expresidente, cuyo gobierno le abrió las puertas como proveedor en el sector público. Han sido los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales quienes han rechazado estas peticiones. Queda claro que el tema del indulto a Pedro Castillo no ha sido un tema ausente en esta gestión. ¿Cuáles son los alcances de las gracias presidenciales? Estas contemplan 3 tipos de beneficios para la población penitenciaria. Existe el derecho de gracia. Es una figura aplicable a personas que aún se encuentran en calidad de procesadas sin sentencia condenatoria firme. Esta gracia implica el perdón del proceso penal en curso. Le sigue la conmutación. También es aplicable a condenados, pero implica el perdón parcial, es decir, una reducción de la condena impuesta. En este caso, la excarcelación se produce en la nueva fecha que resulte tras la reducción de la pena. Y por último, el indulto constituye el perdón total de la pena impuesta judicialmente y es aplicable únicamente para condenados, produciendo la excarcelación de modo inmediato. En el caso del indulto, se trata de personas que han sido ya procesadas, juzgadas, condenadas y la sentencia ha quedado consentida y ejecutoriada. Lo cierto es que Pedro Castillo no tiene aún una sentencia firme consentida. En noviembre del año pasado fue sentenciado a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración al decretar la disolución del Congreso en diciembre de 2022. Su defensa apeló la decisión y este mecanismo aún mantiene el proceso vigente a la espera de una sentencia en segunda instancia. En el caso de Pedro Castillo Terrones, tendrían que desistirse de la apelación para que una vez que se han desistido ya no sea objeto de una revisión en segunda instancia, en este caso en la Corte Suprema. Y la sentencia que se emitió en primera instancia por la sala que lo juzgó quedaría consentida y ejecutoriada. O sea, tendría que haber aceptado, implicaría que yo estoy de acuerdo con la sentencia que me impusieron. El tema del indulto sigue siendo profundamente polémico. A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que la última solicitud que buscaba beneficiar a Pedro Castillo no prosperó. La Comisión de Gracias Presidenciales volvió a rechazar el pedido.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma que a la fecha no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales, común o por razones humanitarias, respecto al señor José Pedro Castillo Terrones, ya que esta fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026. Luego de esta decisión, el Ministerio de Justicia modificó la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales, que venía cerrando sistemáticamente el paso a cada solicitud. A través de una resolución, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, oficializó la incorporación de Leslie Roxana González Cabanillas como la quinta miembro de la comisión. Se trata de una abogada de Chota, Cajamarca, cuyos padres han sido docentes de la UGEL, a la que Pedro Castillo perteneció. Un movimiento que mueve piezas en un tablero particularmente sensible. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es incorporar a una profesional más en esa comisión para que reemplace a la persona que ha salido. Pero la comisión es casi la misma, o sea, su composición no ha variado. Solamente se ha incorporado, solo se ha incorporado a una persona por sustitución a raíz de que se ha generado una renuncia. Por ahora, las puertas de Barbadillo siguen cerradas para Pedro Castillo Terrones, pero en el tablero del poder, cada decisión, cada nombramiento hacen que la discusión sobre la libertad del exmandatario continúe más vigente que nunca.